Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar mostrando eh, las bases de datos, ¿sí? Este programa es libre, ustedes lo pueden descargar en sus computadoras, se llama Heidi SQL, ¿sí? Una vez que instalan la base de datos, el motor de la base de datos, sencillamente tienen que ingresar. Este es el administrador de base de datos que se llama Heidi SQL, ¿sí? Yo estoy trabajando con MariaDB, ¿sí? Eh, en MySQL, ¿sí? Ustedes le tienen que poner una contraseña que hacen cuando instalan y luego sencillamente ingresan. ¿Ok? Una vez que entran dentro del programa, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. ¿Ok? Entonces, nosotros nos ubicamos acá en esta parte, le damos crear nuevo base de datos. ¿Sí? Y le podemos poner el nombre que querramos. ¿Sí? En general, el tipo de codificación que se recomienda es UTF-8, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros podemos, hay varias formas de codificar que podríamos elegir. Utilizamos UTF-8 y le damos aceptar, ¿sí? Una vez que tenemos creada la base de datos, podemos comenzar a crear, por ejemplo, las tablas, ¿sí? Las tablas es donde vamos a guardar la información, ¿sí? Vamos a considerar que esto es una empresa y vamos, por ejemplo, a crear una serie de tablas, ¿sí? Por ejemplo, de proveedores, ¿sí? De productos, de clientes, de empleados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para crear una tabla de proveedores, entonces comienzo a definir el nombre, va a ser proveedores, ¿ok? Entonces, a partir de ahí voy a añadir, ¿sí? La columna principal, que es el código de proveedor, ¿sí? Puedo definir el tipo, un número que sea el tipo entero, un número entero. Le doy una longitud, por ejemplo, de 20, ¿sí? No tiene por qué ser tan grande, sino va a ser tan extenso. Eh, Acá en el valor predeterminado, ¿sí? Voy a declarar que es autoincremental porque esta va a ser la llave, ¿sí? Principal de esta tabla, ¿sí? Entonces, por este código de proveedor, entonces se va a identificar a los elementos de esta tabla, las filas de esta tabla, ¿sí? Las filas van a ser justamente los proveedores que tengamos en la empresa, ¿verdad? Según la lógica de esta base de datos. Entonces, ¿qué datos queremos de esos proveedores? Queremos tener su nombre o razón social, ¿sí? Entonces le ponemos nombre o razón social, ¿sí? Si se trata de una persona, nombre, si es razón social, si es una persona jurídica, nombre, si es una persona física. Entonces, también podemos definir esto del tipo como una cadena de caracteres. Y acá tenemos todas las opciones y nosotros podemos utilizar como del tipo cadena de caracteres de una longitud 30, ¿sí? Acá esto le damos sin valor predeterminado, ¿sí? Después agregamos, por ejemplo, también, em, aparte de eso, queremos saber su registro para contribución, cuál es su, para los impuestos. Entonces, por ejemplo, entonces le damos sin valor predeterminado, definimos en 30 también esa variable. Y después, otra cosa que nos interesaría saber, por ejemplo, del proveedor es su dirección, ¿sí? Por dar una idea, ¿ok? Entonces, la dirección también varchar sin valor predeterminado, ¿ok? Entonces, eh, GIS SQL nos va a pedir que nosotros definamos la columna principal, ¿sí? Entonces, nosotros acá en el código de proveedor le damos crear nuevo índice y definimos la llave primaria que va a indicar que esa es la columna principal. Entonces, en la medida que yo voy cargando, se va a autoincrementar, ¿sí? Entonces voy a tener uno y él solito me va a poner los siguientes según vamos a ver, ¿sí? Ahí, entonces, creé la tabla proveedores, ¿sí? No tiene ningún dato esta tabla, ¿sí?
aparece así, pero está creada la tabla, ¿sí? A nivel entonces, esa es la tabla, ¿sí? El código create, ¿verdad? Porque esto nosotros estamos haciendo de manera gráfica, ¿verdad? Pero si yo quiero saber los comandos SQL que utilicé, entonces está acá todo, ¿sí? Código proveedor int, ¿verdad? De que es entero 20, es no null y tiene un autoincremento, ¿sí? Y todas las otras columnas, entonces, cómo fueron utilizadas, ¿sí? Y la clave primaria, que es la columna proveedor, ¿sí? Entonces, este sería el código create que lo pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos tener directamente esta tabla, ¿sí? Que se llama proveedor, pero no tiene ningún dato, ¿verdad? Voy a proceder a crear las otras tablas y después voy a mostrar cómo vamos a cargar esos datos. Entonces, le voy a dar, por ejemplo, voy a crear la otra tabla, ¿sí? La otra tabla, por ejemplo, en mi esquema puede ser productos. Entonces, voy a crear acá la tabla productos, ¿sí? Ok. ¿Cuáles van a ser las tablas? Entonces, voy a tener código producto. Del tipo entero, por ejemplo, que tenga una longitud de 30 bytes, ¿sí? Y defino, por ejemplo, que sea autoincremental para que sea la llave principal. Aparte de eso, por ejemplo, puedo definir un código de proveedor para poder vincularlo con que yo pueda saber qué proveedor me está dando ese producto que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, esto es entero y esto es sin valor predeterminado, ¿ok? Después tengo también, por ejemplo, la descripción de mi producto, ¿verdad? ¿En qué consiste ese producto? Se le puede poner descripción, ¿ok? Y acá le puedo dar varchar, variable char, y le puedo dar, por ejemplo, 40, ¿ok? Entonces, esto es sin valor predeterminado. Después, por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo ver? La disponibilidad de ese producto, ¿verdad? En cuánto tengo en almacenes o eh, podría tener en algún lugar, sí, físico o quizás en mercadería en tránsito. Entonces, esto es un número entero en general, ¿verdad? Yo voy a poner que esa disponibilidad es un número entero. Generalmente yo puedo poner la dimensión que quiera, pongo 30 por ahora. Pongo sin valor predeterminado, ¿ok? Después, por ejemplo, puedo agregar otra, eh, otra columna, sí que me vaya a indicar el precio, ¿ok? Entonces, agrego una columna, ¿sí? Que me va a indicar el precio, ¿okay? El precio de esa mercadería, longitud 30 sin valor predeterminado, ¿sí? Entonces acá tengo que eh, crear el índice, ¿sí? Que es una llave primaria, ¿sí? Por otro lado, puedo vincular esta columna código proveedor con justamente el proveedor, ¿sí? Entonces, yo puedo, ¿sí? Ubicarme, acá le doy en guardar, ¿ok? Le doy guardar. eh, Me dice disponible, por ejemplo, puede ser que hayas puesto un espacio, ¿sí? Disponible es del tipo entero, ¿ok? La cantidad de disponibilidad que tengo de ese producto, ¿sí? Ok, entonces ahí me salió un pequeño mensaje. Vamos a darle a ella y guardar. Y ella guardó entonces también esa tabla, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, código proveedor, ¿sí?
yo puedo definir, ¿sí? Acá en llaves foráneas, ¿sí? Entonces, yo quiero vincular este código de proveedor con el proveedor, ¿sí? Entonces, le doy agregar una llave foránea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la columna que va a ser? Va a ser código de proveedor, ¿sí? La tabla de referencia es justamente con los proveedores, ¿sí? Y dentro de esa tabla de referencias va a estar con el código proveedor de los proveedores. Entonces, de esa manera, yo voy a vincular a este código de proveedor dentro de los productos para que lo pueda identificar con quién me está suministrando ese producto, ¿sí? Se lo voy a guardar. La forma que puedo ir vinculando mis tablas, ¿sí? Otra cosa que voy a hacer es crear, por ejemplo, de acuerdo a mi estructura de base de datos, voy a crear una base de datos para los clientes, por ejemplo, o sea, una tabla, mejor dicho. La base de datos la estoy creando, lo que estoy creando son las tablas. Bueno, entonces voy a crear una tabla para los clientes, entonces le doy acá, estoy todavía acá sobre esta base de datos, ¿sí? Y en esa base de datos que estoy creando una tabla, se va a llamar clientes, por ejemplo, ¿sí? Que voy agregando el código de cliente o tipo entero, por ejemplo, de una longitud 30, ¿sí? Estamos diciendo que es autoincremental porque va a ser la llave principal. Después, por ejemplo, añado otro atributo, otra columna, que me va a decir nombre o razón, ¿sí? Quiero saber también, entonces, el nombre o razón de mi cliente, ¿sí? Pues una persona física, un nombre, o ser una persona jurídica, una razón, ¿sí? Razón social. Entonces tenemos int, ¿verdad? Como es un nombre, probablemente vamos a usar un varchar, ¿sí? Un varchar, y vamos a definir esto, por ejemplo, de 40, ¿sí? Le damos sin valor predeterminado, en este caso, y agregamos, por ejemplo, otra columna que va a ser el registro por temas impositivos. Entonces, acá voy a poner RUC, ¿ok? Varchar sin valor predeterminado, ¿sí? Y voy a agregar, por ejemplo, otra columna que me va a decir cuál fue la primera vez que me compró, ¿sí? Una fecha. Entonces, primera compra, ¿sí? Para ver la fidelidad de este cliente, por ejemplo. Entonces, primera compra y defino que es del tipo fecha, ¿sí? Data, ¿sí? Y el tipo de fecha no tiene longitud, ¿sí? Sin valor predeterminado. Y por la última compra que me hizo, ¿sí? Para poder entonces saber si esa persona me compró una sola vez o es un cliente asiduo de mi negocio. Entonces le pongo primera compra, última compra y le doy entonces guardar, ¿ok? Eh, claro, faltó definir la clave principal, sin lo cual entonces Heidi no nos va a dejar crear nuestra nueva tabla. Entonces le digo que el código de cliente es mi clave principal, ¿sí? Entonces le doy guardar, ¿ok? Después, otra cosa que voy a necesitar, según mi plan, es tengo mis clientes, entonces mi pequeña organización tiene también empleados, ¿sí? Eh, entonces voy a generar esa columna de empleados, ¿ok? Y esa nueva tabla donde van a estar todos los empleados, mejor dicho. Entonces, agrego acá, crear nuevo, una nueva tabla que se van a hacer los empleados, ¿sí? Entonces, voy a tener nuevamente un código de empleado que va a ser mi eh, llave principal, ¿sí? Y por ser una llave principal, le dejamos en auto incremento, ¿sí?
¿qué voy a querer saber de mis empleados? Por ejemplo, según mi pequeño plan, entonces quiero saber su nombre y apellido, su documento de, ¿sí? Nombre completo, entonces, nombre y apellido, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, es un bar chart, ¿sí? Porque son cadenas de caracteres. Entonces, puede ser, por ejemplo, 40. Le doy en sin valor predeterminado, ¿ok? Yo puedo darle también, aparte de nombre y apellido, quiero saber entonces su cédula de identidad, ¿sí? Por ahora, lo voy a dejar como voucher también a la cédula de identidad, que sería su documento de identidad, ¿sí? DNI, cédula de identidad, entonces, cómo se le identifica civilmente a la persona. Por otro lado, tengo también que quiero definir la fecha en la que esa persona ingresó a mi organización para saber su antigüedad. Entonces le pongo eso, el tipo de date, ¿verdad? Y otra cosa que quiero saber, por ejemplo, es, bueno, el salario de la persona. Ok, entonces esto sería, por ejemplo, el tipo int. Y, por ejemplo, le podemos reservar ahí un espacio de 30 bytes para poder hacer ese trabajo de registrar el salario de la persona. Bueno, entonces, de esa manera, esto tenemos que definir como una llave primaria, ¿sí? Para que ahí nos permita crear entonces esta tabla que son los empleados, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, de acuerdo a este plan, que ya sería para una pequeña organización completa, sería definir, por ejemplo, mis ventas por local, ¿sí? Entonces, o ventas directamente. Entonces, voy a crear, voy a hacer una nueva tabla, ¿sí? Acá en mi base de datos que estoy creando, que se llama MyBet. Entonces, creo la tabla que se llama ventas, ¿sí? Entonces, esta tabla, por ejemplo, tiene código de venta, ¿sí? Entonces, o puede ser la factura, ¿sí? Directamente, eh, factura. Entonces, acá tengo este número, 30, ¿sí? Esta va a ser auto incremental, ¿ok? Entonces, agrego, por ejemplo, el código de cliente, ¿sí? Y el código del empleado que hizo, ¿sí? Código empleado, ¿sí? Entonces, puedo crear esos valores, ¿sí? Código de cliente, código de empleado, y ya me va a ir generando entonces esos valores, yo los puedo crear, ¿ok? Entonces, quizás otra cosa que necesite es la fecha, ¿ok? Entonces, yo puedo, después podría determinar también la fecha en un registro, ¿sí? Entonces, estos serían entonces mis valores, ¿sí? Esto sería mi llave primaria, ¿sí? Esto lo estoy relacionando con los clientes, con el código de empleado, ¿sí? Entonces, esto le doy como llave primaria, ¿sí? Y estos dos, ¿verdad? Estarían siendo, por ejemplo, mis llaves secundarias, ¿sí? Entonces, yo voy a definir acá para vincularlo con las otras tablas, ¿sí? Entonces, voy a agregar una nueva llave secundaria
donde esta columna de código cliente, ok, se va a referir a mi tabla de clientes, ¿verdad? Y lo va a vincular justamente con el código cliente de esa tabla de clientes, ¿sí? Y esto también lo voy a vincular, ¿sí? Entonces voy a agregar otra llave secundaria que va a ser mi código de empleado. Se va a relacionar a mi tabla de empleado, justamente, va a saber quién fue la persona que vendió, ¿sí? Entonces ahí tengo el código de empleado, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera puedo tener ya todos los valores y creo entonces mi tabla de mis ventas, ¿sí? Entonces ya tengo todo, tengo mis clientes, mis empleados, mis productos, mis proveedores y las ventas que voy realizando. Tengo entonces una organización básica comercial. Bueno, entonces ahora lo que veo es acá, me sitúo sobre esta tabla, ¿sí? Voy a hacer una pequeña, eh, entonces me voy aquí, ok, entonces hago todo el código create, ¿sí? Tengo todo, le puedo dar una actualización, ¿sí? Que hago un recargar, ¿sí? Entonces, clientes, me ubico, ¿sí? Entonces tengo, ahí están todos creadas mis tablas, ¿sí? Entonces, es mi tabla clientes. Entonces, tengo todos los datos, tengo las columnas en realidad, todavía no tengo ningún dato, ¿sí? Ahora voy a mostrar entonces cómo que vamos a cargarle los datos a esta tabla, ¿sí? Yo podría agregar uno a uno, ¿sí? Entonces, en datos, yo podría agregar cada dato, ¿sí? Entonces, le doy insertar una fila de datos, ¿sí? Y pongo un nombre cualquiera, por ejemplo, si yo voy a tratar de seguir el plan que hice por mis clientes, entonces sería, por ejemplo, Adrián Pereira, ¿sí? Entonces voy fijándome en eso, acá, Adrián Pereira, ¿sí? Su RUC, según determine de mis datos, es que ese cliente, su RUC es 3.567.820, ¿sí? Entonces escribo eso. 567.820, ¿sí? 3.567.820. Eh, Otra cosa es que todavía no tiene un valor por defecto, ¿sí? Entonces voy a suponer que comienza en 17.000, ¿sí? Así como me decía, mi plan comienza en 17.000. La primera compra, entonces, lo realiza un día cualquiera, ¿sí? Yo puedo ponerlo que la primera compra lo hizo en el 2020, en el 04, ¿sí? El 1 del 04 del 2020, ¿sí? Y la última compra, entonces, por ejemplo, lo hizo el 13 de mayo, ¿sí? Eh, entonces, ahora lo que me dice es, eh, claro, acá hay un pequeño error porque estoy dejando un espacio. Entonces, eso es lo bueno de GID SQL, que si cometo algún pequeño error me va indicando, ¿sí? Por eso es muy práctico comenzar a programar bases de datos, ¿sí? Comenzar a hacer bases de datos con GID SQL, ¿sí? Porque me va indicando, entonces ahí sí ya acepta ese dato, había un espacio acá que no estaba reconociendo. Bueno, entonces pero como se dan cuenta es un poco engorroso ir creando línea a línea y si tengo 100 clientes que cargar, esto sería bastante impráctico. Entonces, lo que hacemos en realidad es crear
un archivo, ¿sí? Entonces yo voy a crear un archivo, ¿sí? En una hoja de cálculo del tipo CSV, ¿ok? Entonces voy a crear ese archivo, esa hoja de cálculo, y ahí voy a guardar, por ejemplo, los datos de los clientes que quiero cargar, ¿sí? Entonces voy a poner, ¿sí? Todo esto lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a poner en, por ejemplo, mi hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, una vez que yo lo tenga dentro de mi hoja de cálculo, ¿sí? Ahí lo creo en la hoja de cálculo. Entonces, ahí yo voy a crear, ¿sí? Ya, a crear un archivo tipo CC. Primero voy a pegar entonces mis datos, están ahí, ¿sí? Acá lo importante es, esto es muy importante, el formato que tengan las fechas principalmente, ¿sí? Los otros datos no suele haber mayores problemas a la hora de reconocer. Entonces, pero esto, por ejemplo, tiene que estar en el formato de fecha que admite mi administrador de base de datos, ¿sí? Porque si yo me voy a clientes, ¿verdad? Entonces, yo me fijo en clientes, qué tipo de datos están teniendo, o por ejemplo en empleados, ¿sí? O en clientes, ¿sí? Si yo me fijo en clientes y me voy acá en dato, acá me dice la estructura que tiene ese dato, ¿sí? Fíjense. Si tú le doy date y me voy ligeramente hacia la derecha, ¿sí? Y veo date, ¿sí? O datos. Y su estructura, fíjense cómo es. Es primero el año, luego el mes y luego los días, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a cargar mi archivo, tiene que respetar ese orden, ¿sí? Primero el año, luego el mes y luego los días, ¿sí? O si no, no va a poder hacer una carga, ¿sí? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, esto y entro, ¿verdad? En el formato que actualmente está reconociendo mi hoja de cálculo, ¿verdad? Y entonces veo el formatear celda, ¿sí? Puedo ver el tipo de datos, ¿sí? Entonces, actualmente lo ve como un número, no lo está viendo como una fecha, ¿ok? Entonces, yo quiero que vea, por ejemplo, en el formato que me piden, ¿sí? Año, mes y día, ¿sí? Entonces, yo necesito, acá, por ejemplo, si me fijo en esto, veo qué tipo de celda es. Esto sí lo está reconociendo como fecha, pero yo necesito que tenga esa forma, ¿sí? Año, mes y día para que coincida con lo que SQL está necesitando, ¿sí? Mi gestor de base de datos. Entonces, le puedo dar, voy a tratar de pegar el formato, ¿sí? Para que copie el formato, ¿sí? Le doy pegada especial y le doy simplemente que los formatos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ahí me acepta, ¿ok? Y acá la misma cosa, ¿sí? Entonces, si es que yo eh, tengo algún tipo de dificultad, sí, voy a tratar siempre de hacer cumplir esto, ¿sí? Entonces, eh, sigo trabajando hasta lograr mi objetivo, ¿sí? En último caso, por ejemplo, ¿qué hago? Y fuerzo a que tenga ese formato, ¿sí? Por ejemplo, 2017 sería así. Esto, si yo me voy acá en formato, ¿sí? Está en esta fecha y lo va a tener ahora en el formato eh, que tengo ahí, ¿sí? Y esto veo el formatear celdas y está en esa fecha, ¿sí? Bueno, tiene entonces
puedo ponerlo hacia el mismo lugar. ¿Sí? Si no lo está presentando de la misma manera, podría entonces inclusive forzarlo. Voy a fijarme acá en estas otras celdas que estoy haciendo cumplir el formato 31, 12, 99 y yo necesito que sea de esta manera. Entonces le doy a aceptar. ¿Okay? Entonces, copiar y le damos pegada especial, solamente formato estamos pegando, entonces le damos aceptar, ¿sí? Entonces, vamos a intentar cargar primeramente ahí. Si llegamos a tener alguna dificultad, entonces vamos a forzar. Aparentemente, cuando entro acá, en el formato de la celda, ya se encuentra entonces de esta manera, ¿sí? Es año, mes y día, ¿sí? Lo que está utilizando, ¿sí? Cuando voy a ir ahora entonces a los datos, voy a guardarle a esto como y lo voy a llamar de el mismo modo, ¿sí? Lo guardo donde yo quiero, le doy archivo guardar como, ¿sí? Entonces yo puedo guardarlo donde yo lo haya querido guardar, puedo guardarle por ejemplo acá, bases de datos, ¿sí? Entonces, que es una carpeta que yo creé y le llamo cliente, ¿sí? ¿Qué tipo de documento tiene que ser del tipo CSV? ¿Sí? Entonces tengo que buscar el tipo de datos texto CSV. Ahí, eso es lo que va a reconocer, ¿sí? GISQL cuando yo voy a cargarlo, ¿sí? Cuando voy a cargarlo, entonces le digo mantener el formato actual, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué tipo de conjunto de caracteres? Entonces yo le digo que va a ser UTF-8, ¿sí? Entonces, el delimitador de campos, la coma, el delimitador de texto, la comilla, ¿sí? Le doy a aceptar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, solamente la primera hoja me está guardando. Ahora voy a intentar cargar estos datos, entonces, por SQL, ¿sí? Entonces me voy acá. Esos son clientes, herramientas, ¿sí? Entonces, importar archivos CSV. ¿Dónde va a estar esos datos? Y esos datos yo lo guardé en una carpeta, ¿sí? En mi escritorio que se llama bases de datos. Entonces, ahí lo guardé. Sí, este sería el cliente. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a ignorar las dos primeras filas, pues la primera fila ya la cargué manualmente. ¿Sí? Entonces, tiene código cliente, nombre, razón, RUC, primera compra, última compra. ¿Sí? Y me fijo acá en lo que yo creé. ¿Sí? Código cliente, nombre, razón, RUC, primera compra, última compra. ¿Sí? Si no tiene problemas con los datos, los va a cargar, ¿sí? Y si no, me va a indicar hey. Entonces yo estoy importando. En vez de cargar dato por dato, estoy mostrando cómo puedo importar una tabla. Puedo importar entonces toda una tabla de datos, ¿sí? Entonces, él me dice, sí, que no está pudiendo reconocer ese formato de fecha, ¿sí? Entonces yo me voy, en este caso, acá, ¿sí? Y voy a forzar entonces acá, a que aparezca. Entonces era el 15 de julio de 2014, ¿sí? Entonces voy a verme obligado a forzar para que cumpla, entonces, julio, ¿sí? 2014. Voy a forzar entonces la estructura. Acá entonces 2017 es el 10, ¿sí? En el mes de octubre, el día 30, ¿sí? Sería el último paso. Yo primero intento hacer una transformación automática, ¿verdad? Si es que no lo consigo, entonces voy a hacer una transformación manual de esos datos. Sería noviembre, el día 20, ¿sí? Entonces quito todo esto. ¿Por qué? Porque si no, no puedo cargarlo dentro de mi base de datos en GISQL, ¿sí? Entonces acá sería el mes 11, el día
26, ¿sí? Entonces, ahí sería entonces esa compra. Bueno, entonces, nuevamente, acá ya voy, están ya aparentemente en condiciones, ¿sí? Entonces yo le doy guardar, ¿ok? Si por ahí tengo dudas de que se haya guardado como CSV, puedo repetir la operación, ¿sí? Texto CSV, y sencillamente voy a reemplazar ese archivo existente, ¿sí? ¿Sí? Me dice nuevamente que solamente la primera hoja va haciendo. Ahora, de esta manera voy entro acá nuevamente en GISQL e intento nuevamente hacer la importación, ¿sí? Ahora son solamente dos filas, pero me puede representar un caso más genérico, ¿sí? Entonces le doy importar y ahí sí, ya no tuvo problemas, logró importar porque las fechas eran el problema, ¿sí? Entonces ahí apareció Adrián Pereira que yo había cargado y aparecen los otros dos clientes, ¿sí? Jorge Luz Sena y Joana Mieres, supuestamente, ¿verdad? Entonces, estos son solamente datos representativos. Entonces, de esa manera, mostré cómo yo tengo que preparar mis datos, o sea, los datos los tengo que preparar para poder subirlos a mi tabla. Y generalmente los preparo en un archivo del tipo CSV, ¿sí? Eh, en- Primero intento hacer una transformación automática de los datos, ¿sí? Si no, todavía tengo problemas y bueno, adecuo manualmente esos datos, ¿sí? Eso sería la última instancia, pero todavía es mejor que modificar todos los datos de una tabla, ¿sí? Bueno, entonces ahora, de igual manera, yo voy a poder irme, por ejemplo, a mi tabla de empleados, ¿sí? Voy a hacer lo mismo. Voy a crear entonces voy a ir creando entonces eh, nuevamente los empleados y de esa manera voy a poder ya cargar todos los datos dentro de mi base de datos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenía los datos que me suministró, por ejemplo, el cliente o yo lo cargué, ¿sí? Lo tenía solamente como planilla y ahora lo quiero como base de datos. Entonces tenía, por ejemplo, todos los datos de el proveedor, ¿sí? Entonces, eh, tengo ahí mi código de proveedor, dirección completo. Entonces, creo la tabla proveedor en formato CSV para eh, directamente cargarlo. Entonces, archivo, ¿sí? Entonces, lo guardo como, si no tiene fecha generalmente, y si esto, por ejemplo, tiene una longitud adecuada, entonces no suele haber mayores problemas, ¿sí? Esto va a ser mi tabla de proveedores, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo es? Decimos texto CSV, ¿verdad? Que es una forma estructurada que recibe los datos, mi administrador de base de datos, que en este caso es GISQL, ¿sí? Entonces le doy guardar, ¿sí? Y vengo acá, nuevamente, me ubico sobre herramientas y le digo importar archivo, ¿sí? Entonces, yo, ¿dónde es que lo quiero? Lo quiero acá en proveedores, ¿sí? Sí. Herramientas. Entonces, le doy importar el archivo de tipo CSV. ¿Dónde está ese archivo? Eh, entonces, en este caso, ok, tengo que hacer, todavía no terminé de hacer la preparación del CSV, le tengo que decir que es UTF-8, aceptar, ¿sí? Ahí recién lo creo. Entonces, ahora cuando lo vea, ahí sí ya aparece proveedor, terminen de crearlo. Entonces voy a abrir proveedor, que es lo que quiero cargar ahora, ¿sí? ¿Dónde es que yo voy a cargar entonces? En MyBit, en clientes no, en proveedores lo voy a cargar, ¿sí? Entonces voy a tener código de proveedor, nombre, razón, root, dirección, ¿sí? En este caso solo una sola fila voy a ignorar, que es el título, porque los otros datos voy a querer cargar, ¿sí? Entonces, si no tiene mayores problemas,
y me va a decir si tienen problema, entonces va a hacer la importación, ¿sí? Entonces, tranquilamente ahí ya pude de una sola vez cargar todos mis proveedores, ¿ok? ¿Sí? Ya cargué a todos los proveedores, ¿ok? Si me voy acá en los datos, ¿sí? En los datos de mis proveedores ya están todos cargados, ¿ok? Ahora, por ejemplo, quiero, por otro lado también, voy a generar los datos. Fíjense que es mucho más rápido trabajar de esta manera. Entonces, voy a cargar todos los datos. Ya cargué de mis clientes, ya cargué de mis proveedores. Si quiero cargar, por ejemplo, de mis productos, ¿sí? Entonces, voy a copiar eso, ¿sí? Que lo tenía en algún Excel, lo copio en esta hoja de cálculo, pero para entonces esto lo cierro nomás ya, no lo uso. Entonces acá le doy pegar para crear mi tabla de mis productos. Entonces lo voy a guardar como un archivo de tipo CSV, ¿sí? Entonces donde van a estar mis productos, ¿ok? Entonces pongo acá la tabla de productos, ¿sí? Lo guardo ahí directamente, ¿sí? Entonces prácticamente tengo todos los datos de mis productos, ¿sí? Le digo que es UTF-8, ¿ok? Le doy entonces aceptar, ¿sí? Y entonces ahí ya me creó los datos de mis productos, ¿sí? Otra cosa que quiero hacer es crear, entonces, por ejemplo, le doy archivo nuevo. Voy a ver ahora descargar mis productos, ¿sí? Entonces voy a minimizar esto y voy a situarme acá en herramientas, importar un archivo del tipo CSV, busco acá mis productos, ¿sí? Sería esto, productos, acabo de crear. Entonces, ¿dónde voy a cargar eso? En la tabla de productos de mi base de datos MyBee, ¿sí? Que tiene las mismas columnas y que tiene que tener la misma longitud en los tipos de datos. O sea, por ejemplo, si tiene varchar 30, puede asumir sí, o si no, me va a decir, no, la verdad, no puede, necesitas un varchar 40. Me va a indicar de alguna manera que tengo que hacer cargar o que no coinciden los tipos de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, le voy a dar importar, ¿sí? Directamente y me va a decir, sí, me dan advertencias, ¿sí? Las advertencias no, realmente no afectan, ¿sí? Igual me cargan los datos, pero me indica alguna cosa, ¿sí? Bueno, entonces me ubico ahora sobre mis productos, ¿sí? Y veo que ya están todos cargados también mis productos. Ahora quiero cargar a todos los empleados, ¿sí? Acá en empleados sí ya vemos que hay más empleados, entonces cargarlos de a uno sería bastante tedioso. Entonces cargo todos mis empleados, ¿ok? Entonces acá cargo a mis empleados, ¿verdad? En una nueva, una nueva hoja de cálculo que lo voy a preparar para volverlo un archivo CSV, ¿sí? Entonces ahí voy pegando acá a mis usuarios que van a ser, en este caso van a ser mis empleados, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a guardar? Como un archivo CSV que va a tener a mis empleados, ¿sí? Entonces lo que yo hice es primero preparar en la base de datos el tipo de datos que se van a recibir y luego en estos archivos de CSV voy cargando los datos propiamente dichos, ¿sí? Y tienen que coincidir el tipo de datos con los datos, si no, el sistema me va a decir, no puedo cargar esos datos porque no son el tipo de datos que estoy esperando, que es lo que me dijo cuando tenía clientes, me decía, yo ese tipo de fecha no estoy esperando, entonces tuve que adecuarme a
el tipo de fecha que podía recibir mi administrador de base de datos, que en este caso era GI SQL. Bueno, entonces acá estoy nuevamente creando los datos en un archivo CSV para cargarlo de manera automática. Entonces le doy guardar, ¿sí? Entonces en vez de cargar uno a uno, voy a cargar directamente toda una planilla. Entonces me voy a mantener el formato actual, ¿sí? Acá le doy nuevamente que es UTF-8, le doy a aceptar, ¿sí? Y teóricamente ahí debería poder cargar en GIDSQL a esos empleados, ¿sí? Entonces me voy acá en herramientas, nuevamente importo el archivo, ¿sí? ¿Dónde lo tengo? Lo tengo ahí, mis empleados, ¿sí? Le doy abrir, ¿sí? ¿En dónde lo voy a guardar? Bueno, ahí hay un error, en vez de R tiene que ser una S, ¿sí? Pero no es nada más que eso. Eso después lo vamos a corregir. Le doy que la primera fila contiene solamente los títulos de las columnas, entonces eso voy a ignorar y le doy importar, ¿sí? Y me dice que logró hacerlo y me genera algunas advertencias, ¿sí? Entonces, si no veo los datos, hago una recarga con este botoncito rojo y ahí ya. Entonces, en vez de cargar uno a uno, los pude cargar todos de una vez, ¿sí? En este caso, las fechas ya tenía, gracias a Dios, en el formato que acepta GDSQL, ¿sí? Primero el año, luego el mes, luego el día, entonces no tuve problemas para cargar esos datos, ¿sí? Entonces, ahora que yo ya tengo todos mis datos, ¿sí? Voy a hacer algunas consultas, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a querer saber, por ejemplo, cuáles son los empleados, ¿sí? Que tienen un sueldo, por ejemplo, determinado, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber cuántos empleados tienen un sueldo determinado, entonces voy a hacer una consulta, ¿sí? Entonces, lo voy poniendo, ¿sí? Entonces, si, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Le estoy diciendo que en mi tabla, en realidad, voy a hacer esa corrección primero antes de hacer mi consulta. Voy a poner el nombre correcto, ¿sí? A esa tabla, ¿sí? Que se llama empleado, ¿sí? Entonces acá voy a hacer la modificación, le voy a dar guardar, ¿sí? Y hacer código alter, ¿sí? Desde el punto de vista de... entonces hace un código create y le pone empleados, porque yo le ponía empleador, entonces para que quede ya correctamente registrado. Bueno, entonces ahora lo que hago es, estoy en la parte de hacer mi consulta, ¿sí? Entonces, siempre, ¿sí? Yo puedo ver todo lo que se hizo. Acá abajo aparecen todos los comandos de SQL, ¿verdad? Un administrador de base de datos profesional conoce los comandos de SQL. Entonces, ahora estamos presentando la herramienta para rápidamente crear una base de datos y poder trabajar con esa base de datos. Sí, crear la base de datos, crear las tablas, cargar los datos y ahora vamos a ver cómo podemos hacer algunas consultas. ¿Sí? Entonces, la palabra en SQL para hacer select. ¿Sí? Select, tengo que elegir algunas algunos atributos, algunas columnas. Entonces voy a elegir qué cosa. Empleados, punto, nombre y apellido, ¿sí? Y también empleados, punto, por ejemplo, ¿cuál sería el otro que quiero ver? Sería nombre y apellido y quiero ver su salario, ¿sí? Cuando empleados, punto, salario, ¿sí? Sea inferior, por ejemplo, a 3 millones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Estoy en Paraguay, donde nuestra moneda todavía es millones, ¿sí? Bueno, entonces le doy de esa manera. Quiero saber aquellos salarios que sean inferiores a 3 millones, ¿sí? Entonces, ahora yo
este signo, entonces le estoy diciendo, seleccioname la columna empleados, nombre y apellido, ¿sí? Y la columna empleados y salario. Entonces me va a aparecer el nombre y apellido y el salario, ¿sí? From, ¿sí? Yo le tengo que decir de dónde voy a quitar esos datos, ¿sí? Esos datos los voy a quitar de la tabla empleados, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el salario de esos empleados sea inferior a 3 millones, ¿sí? Una vez que tengo toda mi consulta, ¿ok? Yo, entonces de esa manera, una vez que tengo toda la consulta hecha, ¿ok? Voy podrían ponerlo, tengo todo, entonces empleado.salario desde la tabla empleados, cuando el empleados.salario sea inferior a un valor dado, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer correr esa consulta que estoy creando, ¿sí? Entonces, si es que puedo poner esto acá arriba, ¿sí? Le voy a dar entonces, por ejemplo, a todo esto, botón derecho y le doy ejecutar, ¿sí? Entonces, al darle botón de ejecutar, me aparecen entonces todos aquellos salarios que sean inferiores a 3 millones, ¿sí? Me aparecieron ahí entonces una serie y fíjense, son 8 las personas cuyo salario es inferior a 3 millones. Entonces, me aparece ahí entonces, así como le indiqué, el nombre y apellido, ¿sí? Y el salario que gana la persona, de dónde hizo esta extracción, esta vista de la tabla empleados, ¿sí? Ahí están todos los datos de los empleados. Él no seleccionó lo que yo le pedí, solamente seleccionó el nombre, el apellido y el salario de aquellos que tengan entonces un salario inferior a 3 millones, ¿sí? Yo también puedo hacer otras consultas, ¿sí? Por ejemplo, podría querer saber, ¿sí? Cuántos, cuántas personas ingresaron a mi empresa, ¿verdad? En un periodo dado, ¿sí? Entonces voy a poner empleados punto, sería nombre y apellido, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa quiero saber? La fecha en que ingresaron esas personas, pero dentro de un periodo, ¿sí? ¿De dónde? De la tabla empleados. ¿Cuándo? ¿Sí? El ingreso de esos empleados, ¿sí? Sea, ellos hayan ingresado en un periodo que es mayor al 1 de enero del 2013, ¿sí? Y son los empleados que ingresaron entre el 1 de enero del 2013 y el 1 de enero del 2015. Yo quiero saber cuántos empleados o cuáles son esos empleados en realidad, más bien quiénes son esos empleados que ingresaron dentro de ese periodo, entre el 1 de enero del 2013 y el 1 de enero del 2015. Quiero saber quiénes son esos empleados. Entonces, si hay alguno, me va a devolver. Si no hay nadie, entonces no me va a devolver nadie, ¿sí? ¿Qué quiero saber de esos empleados? Su nombre y apellido y la fecha exacta en que ingresaron. Esa es mi consulta. Entonces, este es otro tipo de consulta, ¿sí? Que es para conocer dentro de un, eh, de un rango, entonces. En este caso es un rango de fechas, ¿ok? Le voy a ejecutar y si nadie ingresó dentro de ese periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy en los datos de mis empleados que están acá y veo que toditos eh, ingresaron en el 2003, en el 2007, pero nadie había ingresado en ese periodo, ¿sí? Entonces, yo puedo poner acá, modificar mi consulta para un periodo, por ejemplo, entre el 2003 y el 2005, ¿sí? El 1 de enero del 2003 y el 1 de enero del 2005. Si me doy cuenta que no tengo ningún empleado, entonces modifico mi rango, ¿sí? Y vuelvo a hacer mi consulta. Y ahí sí,
me aparecen las personas que ingresaron dentro de ese periodo dentro de mi organización. ¿Ok? ¿Qué otra consulta, por ejemplo, puedo hacer? En realidad hay miles de formas de construir consultas. Estamos viendo algunas metodologías. Una es indicar que es inferior a un rango, ¿sí? a un número dado. El otro que vimos es indicar que está dentro de un periodo, ¿sí? Y también puedo utilizar una palabra de SQL para hacer consultas que es Bitwin, ¿sí? Estoy viendo algunas metodologías para hacer las consultas, ¿sí? Entonces, yo digo, voy acá, entonces, producto, ¿sí? Punto, ¿sí? Descripción, ¿sí? Y productos sería el otro, la otra columna que estoy queriendo seleccionar sería, por ejemplo, productos, punto, el precio, ¿sí? ¿De qué? De la tabla productos, ¿sí? Cuando en esa tabla productos el precio esté, por ejemplo, si es que tengo productos entre 2.200.000 y 2.900.000, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son los productos, ¿sí? Cuyo precio está entre 2.200.000 y 2.900.000, ¿sí? Esta es otra forma de hacer una consulta. Entonces me dice, sí, tenés un producto que es un televisor que está saliendo 2.550.000, ¿sí? Entonces está entre el rango 2.200.000 y 2.900.000. Esta es otra forma de hacer la consulta. Entonces select, elijo los atributos, las columnas que quiero conocer, que son producto, descripción y precio, ¿sí? La descripción y el precio, ¿desde dónde? Desde la tabla que quiero conocer, en este caso sería productos, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el precio de ese producto esté entre 2.200.000 y 2.900.000. Entonces, en azul aparecen las palabras, ¿sí? Reservadas de SQL para ejecutar esta consulta dentro de mis bases de datos. Siempre las bases de datos generalmente van a almacenar los datos y me van a permitir hacer consultas, ¿sí? Yo también quiero saber, por ejemplo, otra forma de hacer una consulta sería ordenar de manera ascendente, por ejemplo. Y esto es la forma en que yo voy a hacer una consulta con orden ascendente. ¿Ok? Entonces, voy a ordenar por orden ascendente, por ejemplo, los empleados que tengan una cierta condición, ¿verdad? Punto, nombre, apellido, ¿sí? Los empleados, quiero conocer el nombre, apellido, la cédula de identidad, por ejemplo, y la fecha de ingreso de los empleados. ¿De dónde voy a quitar esos datos? De la tabla de empleados, ¿sí? Organizados por la fecha en que ingresaron, ¿sí? Esos empleados, y el orden es ascendente. Entonces, estas son en azul siempre las palabras de SQL reservadas. Entonces, select me permite seleccionar qué cosa, los atributos, las columnas. ¿Cuáles las columnas que quiero ver? Nombre y apellido y según la identidad y el ingreso de la persona cuando entró dentro de mi organización, ¿sí? ¿De dónde? De la tabla empleados, ¿sí? ¿Ordenados de qué manera? Ordenados por la fecha en que la persona ingresó de manera ascendente, ¿ok? Entonces, ejecuto la consulta y ahí me aparecen entonces de manera ascendente cómo es que fueron ingresando. Entonces, la primera persona ingresó el 13 de abril del 2003, ¿sí? Y la última persona ingresó el 16 de octubre del 2007, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de hacer una consulta, en ese caso ordenado por orden ascendente, ¿sí? Vamos a mostrar otro tipo de consulta que podamos hacer nosotros dentro de lo que es SQL, ¿sí? Acá con Heidi SQL. Entonces, yo otro tipo de consulta que puedo hacer es lo que se llama una reunión de datos, ¿sí? Entonces,
tengo o join. Entonces, tengo un producto, ¿sí? En este caso se llama productos, ¿sí? Y siempre le pongo el punto para ver si es que mi administrador, si mi gestor de base de datos, que en este caso es GISQL, lo está reconociendo. Tengo productos, yo quiero saber cuál es acá yo quiero saber eh, voy a entrar en productos y yo quiero saber la descripción de ese producto, ¿sí? Y quiero saber quién es acá tengo la descripción del producto, ¿sí? Después quiero saber quién fue el proveedor de ese producto. Entonces, ¿quién me provee ese producto? Entonces estoy haciendo ya acá, probablemente hay algo que no reconoce. Entonces, va a ir acá a hacer, mi tabla se llama proveedores, ¿sí? Entonces, proveedores, punto, ¿sí? Entonces, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese proveedor? ¿Sí? Por otro lado, tengo productos. Quiero saber el precio de ese producto. ¿Cómo ¿Cuál es el producto? La descripción. ¿Quién es el proveedor de ese producto? ¿Y cuánto sale ese producto? Ese productos, punto, precio. ¿Ok? ¿De dónde? ¿Sí? Esos datos los quiero quitar de dos tablas, ¿sí? De unir la tabla productos, ¿sí? Unirlo, pero no es una unión común, sino que es una unión cuando, fíjense que las tablas productos y proveedores tienen que tener una columna en común, ¿sí? Y nosotros vimos que tenían una columna en común, porque cuando creamos productos, definimos una columna que se llama código de proveedores, ¿sí? Entonces tienen una columna común. Entonces, esta unión o join o reunión de datos lo podemos hacer porque estas dos tablas tienen una columna común. Si no tuvieran una columna común, no vamos a poder hacer la operación de join, ¿sí? Entonces le pongo productos, después, ¿cuál es el otro tipo? Es los proveedores, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Cuando productos punto. ¿Cuál es la condición? Código de proveedor va a ser igual a proveedores punto, ¿qué cosa? Código de proveedor, ¿sí? Entonces le digo, quiero saber, selecciono, ¿qué es lo que voy a seleccionar? Quiero saber la descripción del producto, el nombre a razón del proveedor, el precio del producto, ¿sí? Y esos datos ¿desde dónde los voy a obtener? De la unión de la columna productos y proveedores en la condición de que tengan, ¿sí? Una columna en común. ¿Y cuál es la columna en común que tiene que coincidir? Es productos.código proveedor de la tabla productos tiene que coincidir con proveedores.código del proveedor, ¿sí? Si está bien mi consulta, ¿sí? Y los datos son totalmente correctos, entonces debería ejecutarse la consulta. Entonces acá me hace la unión o join reunión, ¿verdad? Que es un tipo de unión específico, ¿sí? Entonces, donde me dice, acá está lo que le pedí, me da la descripción, ¿sí? Me da el nombre razón, ¿verdad? De la empresa que me está proveyendo este producto, ¿sí? Y me dice el precio de ese producto. Entonces, de esta manera, yo ya puedo saber no solamente la descripción del producto, sino quién es el proveedor, si yo lo necesito, de esa manera, ¿sí? Hasta aquí entonces nuestra primera, esta primera introducción a lo que es SQL, donde ya aprendimos a crear las bases de datos, a cargarlas y a hacer consultas en esa base de datos.